Vamos a compartir esta noche una palabra hermosa, hermanos. Bueno, se me concedió este privilegio hoy, ¿verdad? Y bueno, vamos a compartir la palabra. Esta noche vamos a hablar de algo bien importante. Yo meditaba en toda la enseñanza que hemos recibido desde enero, desde que recibimos la palabra de la perfección de Dios en mí, y cómo hemos ido aprendiendo. Y no es que no hayamos conocido antes los pasajes bíblicos y los textos bíblicos que se nos han estado enseñando, sino que no los habíamos percibido de esta manera, y cómo encontramos una cantidad grande de pasajes acerca de cómo Dios nos pide perfección en nuestras vidas. Y si el Señor lo pide, Él mismo nos ayudará a llegar hasta esa medida que Él mismo está poniéndonos a nosotros. Amén, hermanos. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la perfección en nuestras vidas como discípulos. El tema lleva por título, o el título de este tema es Discípulo perfeccionado. ¿Quién es? Vamos a aprenderlo entonces a través de la palabra. El discípulo dice, vamos a buscar Lucas 6:40. Todos con sus Biblias ahí, ¿verdad? Activos para escudriñar las Escrituras y encontrar en ellas la vida eterna. Lucas 6:40 dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que haya sido perfeccionado será como su maestro. ¿Lo encontraron, hermanos? Lucas 6:40. Entonces vemos lo que dice aquí la palabra. Vamos a verlo en la versión de Nueva Traducción Viviente. ¿Lo tienen? En la Nueva Traducción Viviente dice así, hermanos: los alumnos no son superiores a su maestro, pero el alumno que complete su entrenamiento se volverá como su maestro. Mire qué interesante, ¿verdad? En el primero dice el alumno que complete, no, en el primero dice el que haya sido perfeccionado será como su maestro. Entonces nosotros, usted y yo somos discípulos, hermanos. ¿De quién? Somos discípulos de Jesús, ¿verdad? Él nos llamó, Él nos escogió, y por la gracia y la misericordia del Señor estamos aquí. Entonces Él quiere discípulos perfeccionados. Ese es el nivel que Dios nos pone en esta noche a través de su palabra, como discípulos de Él, como seguidores de Él. Tenemos que ser perfeccionados. Y dice que no hay discípulo mayor que su maestro. Aunque a veces los discípulos, ¿verdad?, tengan mucho conocimiento, pero el maestro es el que sabe más que el discípulo. En este caso, imagínense la sabiduría de Jesús al lado de los discípulos, ¿verdad? Él es perfecto en sabiduría. Pero yo pensaba en el caso de una persona, un joven, una joven que anhela llegar a ser, por ejemplo, un abogado, y va a la universidad y tiene sus maestros. ¿Sabe más el alumno que el maestro? No, ¿verdad? Él está en un proceso de aprendizaje. Entonces, el alumno no es mayor que su maestro. Pero como dice aquí, el que haya sido perfeccionado. Vamos a ver nosotros a través de toda la exposición de esta palabra cómo nosotros podemos llegar a ser un discípulo perfeccionado, porque la misma palabra lo revela. Dios no nos pide algo para lo cual Él mismo no nos vaya a preparar. Y en el segundo texto dice, el alumno que complete su entrenamiento. Mire que habla de la perfección como un entrenamiento, porque, como decía anteriormente, es un proceso que se está dando en nuestras vidas. Nosotros todos los días aprendemos algo nuevo, sobre todo de la palabra de Dios, ¿verdad? Siempre aprendemos algo nuevo. Pero qué hermoso es, como dice ahí, cuando el alumno completa su entrenamiento. ¿Qué sucede con nosotros? Muchas veces empezamos algo y no lo terminamos. Y yo me voy a tomar esta atribución, ¿verdad?, esta noche, pero por medio del estudio bíblico, yo puedo ver esa situación en algunas personas.
comienzan el estudio bíblico, ¿verdad? Determinado tema que se esté exponiendo, comienzan muy bien, pero luego abandonan. Entonces nunca llegaron a un pleno conocimiento de ese tema en especial. Puede ser Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, porque en el estudio bíblico el tema Dios se expone, ¿verdad?, ampliamente, con todo el conocimiento de lo que es la palabra, textos y textos y textos explicados ampliamente acerca de la persona de Dios, acerca de la persona de Jesucristo, acerca del Espíritu Santo, y así hay 12 temas doctrinales básicos y luego hay otros temas más, ¿verdad?, como las dispensaciones, el tabernáculo. Y bueno, si nosotros no concluimos ese entrenamiento, nos quedamos faltos de conocimiento. Yo puedo decir que yo, para el caso, no he recibido completamente el tema del tabernáculo. He visto, ¿verdad?, algunas partes, pero sé que, por ejemplo, así como lo está enseñando Jenny, ¿verdad?, y que va parte por parte ahí, yo no lo he recibido así. He visto videos, he leído, pero no lo he recibido de esa manera. Entre más uno escucha, más aprende. Y si va con ayudas visuales, aprende más todavía. Yo entré a la clase de Jenny este martes y ella estaba allí, ¿verdad? Allí en el cuarto hay un cuadro que revela el tabernáculo. Y ella estaba señalando algo ahí que ella le estaba enseñando a sus alumnos. Y ellos estaban pues prestándole atención a ella, y de esa manera va el aprendizaje. Entonces los alumnos no son superiores a su maestro, pero el que complete su entrenamiento va a llegar a ser mayor que su maestro, hermanos. ¿O cómo dice la palabra? Igual a su maestro, ¿verdad? Así, se volverá como su maestro. Mire que la palabra nos pone también, ¿verdad?, de que nosotros estamos en un proceso de crecimiento para llegar a ser a la estatura de ¿quién? Del varón perfecto, que es Jesucristo. Nosotros estamos en ese proceso de crecimiento. Un discípulo es el alumno de algún maestro, ¿va? Así de sencillo. Jesús llamó a sus discípulos y vamos a ver algunos textos. Y ser discípulo implica la enseñanza y la aplicación a la vida de las ideas y prácticas del maestro. O sea, que el discípulo aprende y aplica lo que aprende a su vida, lo que aprendió ¿de quién? De su maestro. Las ideas y las prácticas que vio en su maestro. Porque el maestro no solamente, en este caso, ¿verdad?, no solamente habla, sino que con sus acciones y con sus actitudes enseña a sus discípulos. Yo pensaba algo, que no sé, ¿verdad?, cómo anda ahí la nivelación de esto, pero que las personas aprenden un porcentaje con lo que escuchan, con lo que uno les enseña, con lo que el maestro les puede enseñar. Pero en el caso de nosotros como cristianos también es muy importante el ejemplo, ¿verdad? Que el porcentaje del ejemplo para mí personalmente, ¿verdad?, es mayor que el de las palabras que podamos dar. Porque nosotros enseñamos con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo. Porque a veces hablamos muy bonito y enseñamos muy bonito, pero no vivimos lo que enseñamos. Entonces, tanto tiene que ir esta parte como tiene que ir la otra parte para que la enseñanza sea completa y para que el alumno aprenda plenamente, ¿verdad?, todo aquello acerca de lo que se le está enseñando. Vámonos a Mateo 9:14. Vean sus Biblias ahí. Mateo 9:14. Vamos a ver a algunos discípulos y las enseñanzas que recibieron de sus maestros. ¿Cómo nos enseña la palabra de Dios? Dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¿Qué habían aprendido estos discípulos de sus maestros, hermanos? Habían aprendido a ayunar.
Y venían, ¿verdad?, a hablar con Jesucristo acerca de este tema y le dicen: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Los discípulos de los fariseos y aún los discípulos de Juan estaban, ¿verdad?, bajo la ley. Y bajo la ley habían muchos ritos y muchos ayunos que ellos tenían que llevar a cabo y que aún llevan a cabo en el pueblo de Israel. Pero cuando Jesucristo vino, ¿verdad?, andaba con sus discípulos y no seguía el mismo lineamiento de ellos. Y entonces ellos vinieron y le preguntaron por qué era esto. Y Jesús les enseña de que ellos están de fiesta, que ellos están con el novio y que ellos no necesitan ayunar en ese tiempo, porque ahí estaban los discípulos de Jesús en un tiempo de aprendizaje, que ya iba a venir el tiempo cuando ellos iban a ayunar. Porque para todo hay tiempo, dice la palabra, ¿no? Pero nosotros podemos ver cómo estos discípulos vienen y preguntan: ¿por qué nosotros ayunamos y ellos no ayunan? ¿A quién habían aprendido estos discípulos? A sus maestros acerca de ayunar, y dice que ayunaban muchas veces. Luego en Mateo 22:16, hermanos, dice: y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los maestros, de los hombres, perdón. Yo quiero que ustedes vean, o que veamos esta noche, la actitud de los discípulos. ¿Qué discípulos eran estos? Dice: y le enviaron los discípulos de ellos. Los fariseos estaban enviando sus discípulos. Y dice: con los herodianos. ¿Quiénes eran los herodianos? Los que seguían a Herodes. Esos eran los discípulos de las enseñanzas de Herodes. Entonces dice que se los envían a Jesucristo, pero en esta ocasión se lo envían como para tentarle, porque es cuando le hablan del tributo, que si era lícito dar el tributo y pagar los impuestos, ¿verdad? Y bueno, Jesús con toda sabiduría conocía cuál era la intención de ellos. Dice que ellos querían agarrarlo en una palabra, ¿verdad?, incorrecta, para acusarlo, como para avergonzarlo. Pero Jesús conocía el corazón y sabía con qué intención venían estos discípulos a preguntarle estas cosas. ¿De quién habían aprendido estos discípulos, hermanos? A tener esas actitudes incorrectas de sus maestros. ¿Quiénes eran los maestros? Eran los fariseos, ¿verdad?, que aunque se decían muy doctos, no cumplían verdaderamente la palabra de Dios. Y luego está Herodes, que también andaba extraviado el hombre, ¿verdad? Entonces, esa era la actitud de los maestros, de los discípulos. El discípulo actuaba como actuaba su maestro, ¿verdad? Y dice en Juan 9:28, busquen Juan 9:28, y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. También son los fariseos que están interrogando al ciego, al cual Jesús sanó haciendo lodo con su saliva y poniéndoselo en los ojos, y le estaban preguntando cómo había sido eso, pero qué era lo que a ellos les molestaba, que lo había hecho en un día sábado, que ellos guardaban celosamente, ¿verdad?, esas leyes. Y entonces le dicen al ciego: tú eres discípulo. Un discípulo es un seguidor también, ¿verdad? Pero nosotros discípulos de Moisés somos. Porque el ciego les dijo: ya les dije una vez cómo lo hizo, ya les había dicho. ¿Por qué me siguen preguntando? ¿Quieren ustedes también ser sus discípulos? Y entonces se molestaron, dice la palabra, y le dijeron: tú eres discípulo de él. Claro, yo pensaba, ¿cómo el ciego no iba a ser discípulo de Jesús? Más adelante vemos cuando se encuentra con Jesús, ¿verdad? Y bueno, sigue Jesús. Si Jesús lo había sanado de su ceguera. Pero ¿qué dicen estos? Nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Por qué decían que eran discípulos de Moisés? Porque guardaban la ley a su manera. Porque si hubieran cumplido la ley al 100%, pues Cristo no hubiera sido necesario para ser salvador de las personas, ¿verdad? Entonces, ahí hay una discrepancia entre ellos y bueno, entran en esta situación con este hombre, ¿verdad? Pero ellos se llaman discípulos de Moisés. Y si hubieran sido discípulos verdaderos de Moisés, hermanos, hubieran sido
rectos, ¿verdad? Aunque Moisés también tuvo sus situaciones, ¿verdad? Nosotros conocemos la palabra, pero era un hombre de Dios, de corazón recto. Ellos hubieran sido rectos. Y yo pensaba en la ocasión en que le dijeron a Jesús: nosotros somos hijos de Abraham. ¿Y qué les dijo Jesús? Ustedes son hijos de su padre, el diablo. No son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, hicieran lo recto. En esa misma situación estaban ellos, ¿verdad? ¿Qué clase de discípulos eran? En Mateo 10:1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. ¿Quién era este maestro? Jesús. Este era Jesús, ¿verdad? El maestro perfecto. Y dice que llamó a sus 12 discípulos y les dio autoridad. ¿Sobre quiénes? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y él sí lo hacía correctamente, porque como decía anteriormente, Jesús era y es el maestro perfecto. De ellos sí, ¿verdad? De él sí habían aprendido correctamente sus discípulos. Y los manda, dice, con autoridad sobre las tinieblas, sobre la enfermedad, ¿verdad? Y sobre toda dolencia. Y ellos van, y nosotros que hemos leído la palabra sabemos que ellos van y desarrollan un ministerio así, con autoridad. ¿De quién habían aprendido? De Jesús. Porque Jesús muchas veces, estando ellos presentes ahí, les llevaron personas endemoniadas. ¿Y qué hacía él? Echaba fuera los demonios y los demonios salían, ¿verdad? Con la autoridad de Jesús. Y le traían los enfermos y él ponía sus manos sobre los enfermos, o aunque no los tocara, pero los enfermos eran sanados. Entonces los discípulos aprendieron viendo y escuchando a Jesús, y ellos entonces fueron enviados con esa autoridad a hacerlo, y lo hicieron correctamente, porque los discípulos desarrollaron también ese ministerio. Discípulo es una persona que aprende una doctrina, ciencia o arte bajo la dirección de un maestro. En la tierra, podríamos decir, ¿verdad? Hay muchos maestros que han enseñado muchas cosas, porque aquí dice que un discípulo es una persona que aprende una doctrina. Puede ser positiva o negativa, una ciencia o un arte. Solo necesita tener un maestro para ser un discípulo. Pero tenemos que tener cuidado con las cosas que aprendemos. Gracias al Señor nosotros estamos aprendiendo de su palabra, ¿verdad? Un discípulo o seguidor de Jesús se dedica a aprender de él y a seguir sus enseñanzas. ¿Somos nosotros discípulos de Jesús, hermanos? ¿Estamos nosotros siguiéndolo y aprendiendo de él? Amén, así es, ¿verdad? Entonces veamos también a través de la palabra la importancia de ser perfeccionados, porque nosotros tuvimos un llamamiento y vinimos al Señor y recibimos una palabra para recibir a Jesús como Señor y Salvador en nuestras vidas. Pero no nos quedamos ahí, sino que estamos en un proceso de crecimiento espiritual para llegar a una madurez espiritual, para llegar a ese perfeccionamiento del cual se nos está hablando. Entonces vamos a llegar a ser perfeccionados. Si nos quedamos en la misma condición de cuando recibimos a Jesús como Señor y Salvador, algo no está bien. Tiene que haber un crecimiento en nuestras vidas. Un discípulo es aquel que aspira a ser como su maestro Jesús, hablando de nosotros como discípulos de Cristo. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a ser como ¿quién? Como Cristo, ¿verdad? Quiere dejar de ser un niño y llegar a ser un adulto, llegar a ser una persona madura con un pleno conocimiento acerca de Jesucristo. Y queremos crecer en todas las áreas en nuestras vidas, en lo que respecta a nuestra vida espiritual. Y dice que anhela ser como su maestro Jesús. Y mire,
el perfecto maestro, el perfecto ejemplo. Yo quiero ser como Jesús. ¿Y cómo fue Jesús? ¿Cómo fue Jesús, hermanos? Fue humilde, misericordioso, compasivo, obediente. Fue manso, ¿verdad? Fue sabio, fue entendido, fue justo, perfecto. Nosotros podemos llegar a ser así, pero si Él habita en nuestras vidas, ¿verdad? Si nosotros como hijos de Dios aspiramos, anhelamos llegar a ser como Él es. Pero esto requiere un esfuerzo. Esto requiere que nosotros nos dispongamos a ser como Él es, a seguir ese ejemplo que Él nos ha dejado. También guardando sus mandamientos mientras estamos aquí en la tierra, porque la palabra de Dios que tenemos que guardar es para mientras estamos aquí en la tierra. Allá en la eternidad pues se nos van a ser enseñadas otras cosas. ¿Lo cree usted, hermano? ¿Que allá en la eternidad vamos a seguir aprendiendo? Amén, porque Dios es infinito y nosotros estamos en esta humanidad en una mente finita, pero estamos aprendiendo cómo debe ser nuestra vida, nuestro comportamiento mientras estamos en esta tierra como hijos de Dios. ¿Cómo debemos andar nosotros como hijos de Dios? Entonces tenemos que guardar su palabra, sus mandamientos en nuestro corazón y ponerlos por obra, porque tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios. Una vida de rectitud, una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida de pureza, dando un buen testimonio, siendo luz para los que están en tinieblas. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Entonces, esto solo lo logramos guardando su palabra en nuestro corazón. Porque si el Señor nos manda a hacer luz, entonces yo digo, yo voy a hacer luz, porque así me lo manda la palabra. ¿De qué manera yo voy a hacer luz? Bueno, obedeciendo la palabra de Dios y que otros me vean y que ellos puedan ver que yo obedezco la palabra de Dios. Y mire, somos cartas leídas, dice la palabra, y a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta, pero hay muchos ojos viéndonos, viendo nuestra manera de actuar, viendo nuestra manera de andar, nuestra manera de hablar, cómo nos comportamos nosotros dentro de esta casa y fuera de esta casa, cómo se comporta usted en su trabajo, en su comunidad, en su colegio, en la escuela o donde quiera que usted vaya. Ahí están las personas viéndonos. Hace poco nos decía alguien que nosotros éramos bien conocidos aquí en Río Blanco y le decía Candy, sobre todo por la iglesia, porque las personas saben que nosotros vamos a la iglesia, que somos parte de esta congregación y del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que guardar esa palabra y ser obedientes a esa palabra. El discípulo se dedica a aprender mediante la instrucción. Tenemos que seguir aprendiendo y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo, ¿verdad? Y dejarnos ser instruidos, ser sumisos, humildes y enseñables. Todavía necesito instrucción, todavía necesito conocer y aprender. Yo a veces escucho algunos mensajes, ¿verdad? Y yo escucho cosas que digo, Señor, ¿cuánto me falta aprender? Hace poco estaba leyendo el libro de Apocalipsis nuevamente y cuando lo terminé de leer digo, Señor, hay muchas cosas que todavía no entiendo del libro del Apocalipsis porque son misterios de Dios, ¿verdad? Escritos en ese libro. Pero sé que entre más se escudriñe la palabra, mayor revelación vendrá de esa palabra a mi vida. Por eso es necesario seguir aprendiendo siempre. Ser discípulo de Jesús es seguir y estar comprometido con la misión de Jesús. ¿Qué dice Mateo 28 del 18 al 20? Busquémoslo ahí, por favor, hermanos. Dice la palabra, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el discípulo está dispuesto a seguir y se compromete con la misión de Jesucristo, de la cual habla ahí Mateo 28, ¿verdad? Y Jesús los envía y les dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿A quiénes les estaba diciendo esto? Que fueran e hicieran discípulos. A los discípulos, hermanos, a los discípulos, ¿verdad? Llegó un momento que a los discípulos se les llamó ya apóstoles, ¿verdad? A esos hombres que el Señor llamó, se les llamó apóstoles. Ya lo vamos a ver más adelante. Pero el Señor los envía y ellos se comprometieron con Jesús y llevaron a cabo esta labor que Él les encomendó. Yo escribí algo aquí. Jesús humanamente se limitó en tiempo y espacio, porque su vida comenzó y terminó en un lugar, ¿verdad? Y no fue por toda la tierra, sino en una nación. Humanamente tuvo que ser así. Por eso escogió discípulos para que continuaran su obra, porque solo era un tiempo que iba a estar Él limitado sobre la tierra. Vamos a ver los procesos del discípulo. Los procesos del discípulo son conversión, maduración y multiplicación. ¿Cómo es eso? Número 1, Jesús y sus discípulos. Ahí vamos a ver la conversión. Los llamó a cada uno, así como lo llamó a usted y a usted y a usted, y me llamó a mí. Un día el Señor nos llamó y nosotros nos convertimos al Señor. Por eso dice que somos convertidos de la mentalidad que teníamos antes. Fuimos traídos, ¿verdad? Como dice la palabra, de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Entonces nos convertimos al Señor. Creímos en la palabra que se nos habló acerca de Jesucristo. Recibimos las buenas nuevas de salvación. Recibimos ese llamado. Eso es conversión. Miren lo que dice en Marcos 1 del 16 al 20. Búsquenlo ahí en su Biblia. Dice, andando junto al mar, hablando acerca de que Jesús llamó a cada uno de ellos, ¿verdad? Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Eso dice Marcos 1 del 16 al 20. Y cuando era de día, dice Lucas 6:13, esa es otra cita, Lucas 6:13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Pero cuando Jesús comienza su ministerio, llega el momento de comenzar a llamar a ¿quiénes? A sus discípulos, porque para eso Él había venido, para preparar un grupo, para que la obra creciera. Entonces dice que iba por ahí pasando, y ahí estaba primero, dice, Simón y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Mire que Dios es tan sabio y perfecto, ¿verdad? Que llama a los pescadores. ¿Y qué les dijo que los iba a hacer? ¿Pescadores de qué? Pescadores de hombre. Como quien dice, ya tiene una capacitación en ser pescador. Entonces los voy a utilizar como pescadores de hombre. ¿Y qué hicieron ellos? Dice que dejando luego sus redes, le siguieron. Luego vio, dice, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Jacobo y Juan, también ellos eran pescadores, estaban con su padre. Pero dice que dejaron a su padre en la barca con los jornaleros y le siguieron. Jesús pasó por ahí y les dijo, ¿qué les dijo? Síganme, síganme. Y ellos no se resistieron
inmediatamente dejaron sus redes, sus barcas y hasta su familia, porque dice que estaban con el padre. Seguro que el padre de ellos ya era una persona mayor, ¿verdad? Y ellos estaban trabajando con su padre. ¿Qué significaba para ellos dejar sus redes? Era su trabajo. Y dejaron su trabajo. El trabajo era necesario para su sustento propio, para el sustento de sus familias. Yo no sé si ellos tenían sueños, ¿verdad?, con respecto a un día tener su propia barca, tener una empresa de pesca, ¿verdad? Pero en ese momento en que Jesús pasa y los llama a ellos, dice, abandonan todo por el Señor. Y allá Jacobo y Juan, ¿verdad?, dice la palabra que dejan a su padre. Dejaron a su padre. No solamente dejaron la barca y las redes, sino que dejaron a su padre. Mire que hay un hombre en la palabra que el Señor le dijo, sígueme. Y él le dijo, espérame, a que yo voy a ir a enterrar a mi padre. Y leyendo yo acerca de esto, no era que su padre se había muerto, sino que era una costumbre de que los hijos se quedaban con los padres hasta que los padres murieran. Entonces, como que sí estaba dispuesto a seguir a Jesús, pero le estaba poniendo tiempo a Jesús. Vaya, cuando mi papá se muera, entonces sí yo te voy a seguir. Pero mientras tanto yo voy a estar en mi casa. Pero estos no, estos escucharon el llamado de Jesús y miren, dejaron todo y lo siguieron. Por eso dice en Lucas 6:13, y cuando era de día llamó a sus discípulos. Ahí ya los había elegido a los 12. Y escogió a 12 de ellos, dice, a los cuales también llamó apóstoles. Apóstol significa enviado. Después de que estos recibieran esta capacitación con Jesús durante 3 años, iban a comenzar a desempeñar la obra que Jesús les había enseñado. Y eso, ¿verdad?, a levantar la iglesia. Como Pedro, que fue un fundamento grande para la iglesia. Como Pablo, que dice que fue a diferentes lugares y levantó iglesias. Estos eran los apóstoles, enviados por Dios con las buenas nuevas de salvación. Entonces los llamó para hacerlos pescadores de hombres. Ya no eran peces los que iban a pescar, sino hombres. Ellos respondieron al llamado de Jesús y fueron con Jesús, aunque muchos de los que Jesús llamó, algunos, al escuchar que la palabra era dura, dice, lo abandonaron. Muchos lo dejaron, ¿verdad? El Señor les enseñó, Jesús le enseñaba a todo el pueblo, pero a ellos les enseñaba con revelación. Miren lo que dice Mateo 13:11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Cuando Jesús enseñaba, todo el que quería escuchar, escuchaba. Y bueno, yo puedo decir que ahí sucedían cosas milagrosas, porque no tenía un micrófono como este con el que yo les estoy hablando en este momento a ustedes. No habían amplificadores de sonido, ¿verdad? Y eran miles de personas las que le seguían y escuchaban. ¿De qué manera? El Señor lo sabe. Pero todos escuchaban. Ahora, los discípulos escuchaban, pero habían cosas que ellos no entendían. Y cuando ya estaban a solas con Jesús, iban y le preguntaban. Vamos a ver ahí. Dice la palabra, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Porque ellos le preguntaron a Jesús, ¿por qué les enseñas por parábolas? Porque él empezaba a enseñarles por parábola. Acordémonos, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida. Que había un pastor que tenía 100 ovejas y que una se le fue, ¿verdad? Y vino y metió las 99 en el redil y se fue a buscar la oveja perdida. Y que allá, ¿verdad?, que por los peñascos y todo anduvo buscando hasta que la encontró. Y cuando la encontró, la oveja estaba herida, la puso sobre su hombro, dice, y regresó al redil con su oveja. No les decía, bueno, Dios, ¿verdad?, quiero tener un rebaño.
quiere salvación, ¿verdad? No les hablaba así abiertamente acerca de las buenas nuevas de salvación, porque en este caso sería que el pastor es Dios, ¿verdad? O Jesucristo, el dueño del rebaño, y que a veces las ovejas se escapan, ¿verdad?, de ese rebaño, y que Él quiere volverlas nuevamente al redil. En este caso, Israel andaba completamente extraviado y el Señor quería que ellos volvieran a su redil, pero no les enseñaba así. Ahora, ya cuando los discípulos estaban a solas con Él, Él les explicaba acerca de esto y les decía: a ustedes les es concedido conocer los misterios del reino, así como nosotros esta noche, ¿verdad? A nosotros se nos está concediendo conocer los misterios de Dios. Cada vez de que la palabra es expuesta, donde quiera que nosotros estemos, los misterios de Dios están siendo revelados para nuestras vidas. Aunque usted diga: yo eso ya lo había escuchado, pero algo más quiere enseñarle Dios a través de esta palabra. En cada lugar y sucesos les enseñaba. Si estaba en el campo, les enseñaba. Miren las flores del campo, miren las aves de los cielos, ¿verdad? Si estaba en la casa, les enseñaba. Como cuando llegó a la casa de María y Marta y Lázaro, y dice que ahí se sentaron para escucharle, porque Él estaba enseñándole. Y aprendían, y como decía anteriormente, algunas veces no entendían. Veamos que dice Marcos 9, 31 y 32. Es bueno que estén con la Biblia, hermanos, porque así también, ¿verdad?, estamos atentos. Dice Marcos 9, 31 y 32. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Mira qué interesante este texto. Jesús les hablaba de su muerte y de su resurrección, pero ellos no lo entendían. No lo podían entender. Aunque durante el ministerio de Jesús, ellos fueron testigos de resurrecciones que hizo Jesús, que levantó a los muertos. Pero esto que Él les estaba diciendo, que al tercer día iba a resucitar, que iba a morir y al tercer día iba a resucitar, ellos dicen que no lo podían entender. Y Él, bueno, sabía que había muchas cosas que ellos no podían entender. Dice la palabra que a ellos les daba miedo preguntarle, y tenían miedo de preguntarle. Y yo me imaginaba esta situación, porque no eran niños, hermano, eran hombres, ¿verdad? Eran hombres ya, ¿verdad? Adultos, con un hombre adulto, porque Jesús tenía 30 años y, bueno, 33 cuando murió, ¿verdad? Ya eran adultos. Entonces, como que con confianza podían ir y preguntarle, pero tal vez ellos se sentían de que Él esperaba más de ellos, porque Él muchas veces les dijo: ¿todavía no entienden esto? Aunque en esta ocasión ahí, ¿verdad?, en Juan 13:7 les dice: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esa ocasión fue cuando les lavó los pies, y ellos no entendían por qué el maestro les estaba lavando los pies a ellos, que eran sus discípulos. Pero todo tenía un propósito, ¿verdad? Y les estaba dando una enseñanza de humildad, de humillación, ¿verdad?, de obediencia. Entonces, dice que a ellos les daba temor preguntarle. A veces nosotros, cuando estamos enseñando la palabra en el estudio bíblico, hay personas que no les gusta preguntar, les da un poco de temor preguntar, tal vez por no ser avergonzados, ¿verdad?, porque sienten que no tienen tal vez suficiente conocimiento. Pero al preguntar, uno aprende mucho, hermano, ¿verdad? No es bueno quedarse con las dudas, con las incógnitas, sobre todo en el estudio bíblico. Para eso es ese tiempo. Y si el maestro no sabe la respuesta, el maestro lo investiga y le ayuda, ¿verdad?, a tener ese conocimiento que usted necesita. Y yo sé que, por ejemplo, el trato de Jesús con ellos, Jesús no era áspero con ellos.
pero a ellos como que les daba vergüenza preguntarle acerca de esto, aunque Él les había dicho que a ellos les había sido concedido conocer los misterios, los secretos del reino, ¿verdad? Y así fueron ellos aprendiendo, aunque hubieron muchas cosas que no entendieron, hasta que ya Jesús murió y vino ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y entonces muchas cosas les fueron reveladas a ellos a través de la presencia de la persona del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo hoy, hermanos. Amén. Entonces nosotros, cualquier incógnita que nosotros tengamos, el Espíritu Santo nos puede revelar. Pero vamos a ver más adelante. En Marcos 4:34 dice: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Si había una parábola, al final los agarraba, ¿verdad? Aparte, y ya les explicaba la parábola. Esta es la parábola del sembrador. Y ya les explicaba, ¿verdad? El sembrador y la semilla y los terrenos es esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y les iba explicando todo punto por punto. Y así ellos iban creciendo. Mire, ellos escuchaban la parábola y escuchaban la explicación de la parábola, el significado de la parábola. Y ellos así obtenían mucho conocimiento, que es lo que nosotros tenemos que tener, porque a veces nos falta conocimiento de la palabra. El conocimiento de la palabra nos enriquece. El Señor enseñó acerca del costo de ser discípulo de Él. El discípulo de Jesús debe estar dispuesto a ser primero enseñado. No tenemos que creernos lo sábelo todo, sino más bien tener ese corazón dispuesto a ser enseñados. Yo tuve una clase con los maestros que se integraron al grupo, ¿verdad? Y aprendimos algo importante ahí, que el maestro nunca deja de aprender, siempre tiene que ser alumno, porque en ese caso, ¿verdad?, eran los alumnos, pero que ya cuando llegue a ser maestro, sigue siendo alumno, porque tiene que seguir aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo. No porque ya usted está asignado como maestro es que ya lo sabe todo. No, siempre tenemos algo nuevo que aprender. Entonces el discípulo debe estar dispuesto a ser enseñado y obedecer lo enseñado. No solamente tener bastante conocimiento, sino llevarlo a la práctica y estar dispuesto al sacrificio para ser discípulo de Jesús. Llevar su cruz, dispuesto a sufrir, ser humillado, dispuesto a todo. En Mateo 16:24 dice que nosotros debemos negarnos a nosotros mismos. Si alguno quiere venir en pos de mí, dijo Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Nos sigue llamando así el Señor a nosotros, ¿verdad? Entonces debemos que estar dispuestos. ¿Cuántos aquí estamos dispuestos a sufrir por Cristo? Gloria al Señor, ¿verdad? ¿Cuántos estamos dispuestos a ser humillados? ¿Cuántos estamos dispuestos a todo por el Señor? Eso debería de ser, ¿verdad?, nuestra actitud. La actitud de discípulos de Cristo. Nosotros tenemos un grande ejemplo en la iglesia primitiva. Mire, esto sí lo dejaron todo. Todo. Estos no tenían ni pertenencias, ¿verdad?, sino que lo dejaron todo por causa de Cristo. Y si nosotros vemos la historia de la iglesia primitiva, murieron muchos de ellos como mártires, de manera bien terribles, ¿verdad? Pero no negaron a Jesucristo jamás. Aunque les decían, si niegan a Jesucristo, entonces les vamos a perdonar la vida. Pero ellos estuvieron dispuestos a morir por Cristo. Para nosotros hoy en día no es fácil, hermanos, sufrir por Cristo, ¿verdad? Llevar esa cruz, ser humillados por Cristo. Si a veces cuando vamos a predicar, por ejemplo, al parque, ¿verdad?, y sale ahí por ahí una persona que quiere enviados del enemigo, ¿verdad?, que quieren crear conflictos, a veces nos enojamos
porque estamos peleando por la fe, vamos a decir, por la palabra, pero a veces nos molestamos. O si usted da un tratado y la persona se lo rechaza, entonces uno se siente mal. Pero dice que debemos de estar dispuestos aún a ser humillados y dispuestos a todo por Cristo. Renunciar, dice, a sus propios deseos y seguir a Cristo. Lucas 14:26. Miren, les voy a leer aquí. Dice que también les envió a predicar. Pero primero, renunciar a sus propios deseos y seguir a Cristo. No es fácil renunciar a nuestros deseos para recibir a Cristo, porque como yo les decía anteriormente, a veces tenemos planes y sueños y cosas que queremos alcanzar, pero no es fácil renunciar a estas cosas para seguir a Cristo. Nosotros tenemos el ejemplo de estos que Jesús llamó y dejaron sus barcas, sus redes y aún sus familias. Yo pensaba, por ejemplo, en Pedro. Pedro era un hombre que tenía familia. La palabra relata que Jesús llegó con Pedro a su casa y que la suegra de Pedro estaba con fiebre y que Jesús fue y la sanó y se levantó y le servía. Pero Pedro era un hombre que tenía familia. Pero ¿dónde estaba Pedro? Pedro estaba donde Jesús estaba. A través de la palabra nosotros vemos que si Jesús se iba al monte a orar, Pedro estaba ahí. Si Jesús estaba dando enseñanza, Pedro estaba ahí. Entonces él estuvo dispuesto a dejarlo todo por causa de Cristo. Vemos el ejemplo de Pablo. Pablo dejó todo por causa de Cristo. Y quizá también tenía sueños, porque era un militar, ¿verdad? Y los militares anhelan alcanzar rangos más altos en esa carrera militar. Y quizá Pablo tenía esos anhelos, pero cuando se convierte al Señor, dice, todo lo tengo como basura por causa de Cristo. Así, ¿verdad? Tenemos que estar, dice, renunciar a nuestros propios deseos para seguir a Cristo. Veamos qué nos dice aquí. Quiero ver. Lucas 9 del 1 al 6. Busquen Lucas 9 del 1 al 6. Jesús los envió a predicar. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Es similar al texto que habíamos leído antes. Y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad ahí y de ahí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Tenían muchas pertenencias ellos, hermanos? No tenían muchas pertenencias. ¿Qué tenían? El evangelio de Dios, las buenas nuevas de salvación. Incluso les dice Jesús de que donde los reciban. Imaginémonos a los discípulos yendo por diferentes lugares predicando el evangelio, pero no llevaban comida, no llevaban ropa, no llevaban nada. Entonces de repente, digo yo, Dios les proveía una casa, una familia donde los recibieran, donde ellos quizá podían asearse, descansar, alimentarse, porque Dios no los iba a desamparar. Pero no tenían nada material, tenían el evangelio de Dios y lo iban predicando hasta donde Dios los enviara. El discípulo no es superior a su maestro. Esto es, recuerdan lo que decíamos, conversión, maduración y multiplicación, los 3 procesos del discípulo. Ya vimos lo que era la conversión, ahora vamos a la maduración. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, tenemos que llegar a esa maduración, será como su maestro, dice Lucas 6:40. Un aprendiz no da lecciones a su maestro. Debemos de tener cuidado
¿a quién seguimos como maestros? Hoy en día hay muchos maestros, aunque esto no es nuevo, porque aún en las iglesias antiguas, ¿verdad?, de las cuales nos habla la palabra, se levantaban falsos profetas, falsos maestros que querían desviar a las personas de la fe verdadera. Y hoy en día hay muchas personas, sobre todo a través de las redes, ¿verdad?, que están al alcance de la mano, que quieren enseñar algo. Pero tenemos que tener cuidado a quién seguimos como maestro. La palabra dice que nuestra confianza debe estar aquí, en la palabra, ¿verdad?, que es como antorcha que arde en medio del lugar oscuro. Esta palabra profética. No buscar quizá al profeta o seguir a determinada persona, tal vez por cómo habla, por cómo enseña, sino tener mucho cuidado. Tenemos que ser muy sabios, hermanos, con lo que vemos, con lo que escuchamos, porque hay muchas enseñanzas hoy que lo que pueden causar es confusión. Usted y yo hemos sido enseñados en esta palabra. Debemos de permanecer en esa palabra. Debemos de invertir tiempo para nuestro crecimiento y dejarnos ayudar para crecer. ¿De qué manera invertimos tiempo para nuestro crecimiento? Aquí donde usted está en esta noche, llegó aquí quizá a las 7 de la noche y son las 8:30. Aquí usted está invirtiendo tiempo para su crecimiento. Cuando usted ora, está creciendo, invirtiendo tiempo para su crecimiento. Cuando usted lee la palabra, igual. Todo esto, ¿verdad? Cuando ayuna, si usted ayuna, invierte tiempo para su crecimiento, para ese crecimiento espiritual. Y también dice aquí, debemos dejarnos ayudar para crecer. Reconocer que otra persona puede tener un conocimiento que nosotros no tenemos y estar dispuestos a recibir ese conocimiento, siempre y cuando esté apegado a la palabra. Dice, cuanto más escuches, más entenderás y recibirás. La palabra dice que debemos de ser prontos ¿para qué? Para escuchar y tardos para hablar. Entonces, entre más escuchemos, más vamos a entender y más vamos a recibir. Mire que ahora en las redes sociales, ¿verdad?, para el caso, la palabra que se predica aquí en esta casa está ahí en el YouTube y en el Facebook, ¿verdad? Si nosotros no captamos todo el mensaje estando aquí, nosotros nos podemos ir ahí y volver a escuchar la palabra. Y entre más escuchamos, más aprendemos. Porque si usted escucha una vez, aprende. Si escucha, por ejemplo, una predicación, aprende. Pero si ya la escucha 2 veces, 3 veces, usted va captando mejor el sentido de esa enseñanza. Y eso se queda grabado en la mente y asentado en el corazón. Entonces es importante, ¿verdad?, escuchar y retener. Dejarte formar por tu maestro, dice. Siempre y cuando el maestro sea confiable. Un maestro que te enseñe lo correcto, con firme convicción de la palabra. Dejarnos formar por el maestro que nos está enseñando aquí en la tierra, el cual Dios ha puesto delante de nosotros, como dejarnos formar por el maestro perfecto que es Jesucristo a través de su palabra. Cada enseñanza y doctrina, seguirla, siempre y cuando esté dentro del marco de la palabra, porque como les decía, hoy se escuchan muchas cosas y tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos y con lo que seguimos. Dice 1 Timoteo 4:13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Tenemos que estar ocupados. ¿En qué le decía Pablo a Timoteo? Ocúpate en la lectura de la palabra de Dios, la exhortación, que es enseñar de una manera sabia, ¿verdad?, y la enseñanza también. La exhortación está dirigida a corregir, ¿verdad?, pero con amor, con sabiduría. Así debe ser la exhortación. Rendir tu vida en obediencia a la autoridad y señorío de Jesús
a ser un adorador. Veamos lo que nos dice Juan 13. Vamos a leer unos versículos ahí. Ubíquese usted en Juan 13. Vamos a leer el 4, 5, 6, 7, 8 y luego el versículo 14 y 15. Y yo se los voy leyendo. Dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Jesús le estaba enseñando algo ahí, ¿verdad?, a sus discípulos, un ejemplo de humildad, de servicio y de entrega. El maestro lavando los pies de sus discípulos. Jesús les dice que ellos ya están lavados por la palabra, y el lavarle los pies era simbolismo de un caminar limpio y recto delante del Señor que Él quería que ellos tuvieran. Ahora, en el versículo 14 y 15 dice: pues si yo, el Señor y Maestro, está hablando Jesucristo, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces el discípulo hace lo que hace ¿quién? Su maestro. Jesús les dijo: yo les he dado este ejemplo, sigan este ejemplo, hagan lo que yo hago. Si yo les lavé los pies a ustedes, ¿verdad?, un ejemplo de humildad y de humillación, háganlo ustedes con otros. Los hombres hicieron eso, ¿verdad? Y fue un acto muy hermoso de lavarle los pies al hermano. Yo sé que mientras estaban lavando los pies de los otros, ¿verdad?, había como una comunión entre uno y otro. Y es maravilloso. Yo tuve la oportunidad de lavarle los pies a una persona un día, y yo empecé a declarar un andar recto, un andar limpio, apartado de todo pecado y de toda maldad, en santidad delante del Señor. Entonces uno ahí, ¿verdad?, se olvida de que tiene que humillarse, porque usted para lavarle los pies a una persona tiene que agacharse. No se lo va a lavar parado, a no ser que esté en alto así, ¿verdad? Pero para lavarle los pies al hermano hay que humillarse. Y si Jesús se humilló, nosotros también nos podemos humillar. Entonces Él les dice: yo les doy el ejemplo, ustedes síganlo, hagan como yo les he enseñado. También debe de haber pasión por su palabra. Para madurar, para esa maduración del discípulo, el discípulo tiene que tener pasión por la palabra. ¿Cuántos leemos aquí la palabra de Dios a diario? No levante su mano. Pero leer la palabra continuamente es tener pasión por la palabra. Y es necesario que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones, porque la palabra es el fundamento firme para la vida del cristiano. Y si usted no lee la palabra, es como una persona que no se alimenta. ¿Qué sucede con una persona que no se alimenta? Se va a morir de hambre. O si come solo una vez al día, no está bien nutrido y anda todo debilucho. Así es. Entonces tiene que haber pasión por la palabra. Tiene que tener un oído que desea oír y obedecer la voz del Espíritu. Elisa nos habló el año pasado acerca de eso, de la importancia de saber escuchar, de prestar atención, porque a veces estamos pero no estamos, y después andamos preguntando, o no nos dimos cuenta de lo que pasó, de lo que se enseñó. Entonces es importante tener un oído dispuesto a escuchar y escuchar lo que el Espíritu Santo de Dios nos está diciendo. Mire que en el Apocalipsis la palabra dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Porque el Espíritu le habla a la iglesia. Entonces nuestro espíritu tiene que estar apercibido, atento. Peleemos contra lo que tengamos que pelear, hermanos,
que nos estorba escuchar la palabra de Dios. Cualquier, ¿verdad?, argumento que quiera impedirnos escuchar la palabra de Dios, nosotros peleemos contra esto. Porque si no recibimos la palabra, el diablo sabe lo que nos está robando. Nos está robando la vida, porque la vida de nosotros está en la palabra, hermanos. Entonces, tengamos ese oído dispuesto. También dice que el discípulo maduro tiene amor por la iglesia. ¿Usted ama esta casa? Yo sé que sí, por eso estamos aquí esta noche. Porque amamos esta casa, porque amamos este lugar. Y amamos la posición y el lugar que Dios nos ha dado dentro de esta casa y dentro del cuerpo de Cristo sobre todo. Porque la iglesia no solo somos nosotros, ¿verdad? Hay una iglesia esparcida, dispersa en el mundo, de la cual nosotros somos parte. Pero nosotros amamos este lugar y procuramos en todo lo que nos es posible el bien de esta casa, dentro de esta casa y fuera de esta casa. Porque nosotros podemos aquí hacer alguna labor dentro de esta casa y desempeñarla muy bien, pero de igual manera afuera tenemos que trabajar por el bien de esta casa. ¿Cómo? Con nuestro testimonio, con nuestro andar. Entonces así amamos la iglesia, porque yo soy un discípulo de Jesucristo. Tercero, y esta es la multiplicación, dar fruto como discípulo. ¿Cómo damos fruto? En la siembra de la palabra para cosechar. Cuando usted lleva la palabra, ¿verdad? Ahí dice que los discípulos primero recibieron con Jesús y luego fueron a sembrar la palabra. Y ahí se fue levantando la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra que cada día se añadían aquellos que iban a ser salvos a través del testimonio de ellos. Entonces, sembremos la palabra. A donde quiera que nosotros vayamos, sembremos la palabra de Dios. Un Dios le bendiga, un Cristo le ama. Ya estamos sembrando la palabra de Dios. Y si tenemos oportunidad, por ejemplo, de dar un texto bíblico, démoslo. Y si tenemos oportunidad de dar un mensaje, démoslo, hermano. Eso es multiplicación. Ya no, la salvación no es solo para nosotros, es para todos los que nos rodean. Los discípulos pudieron haberse quedado contentos y satisfechos con lo que ellos habían recibido de Jesús, y era bastante, pero el propósito era que fueran y lo compartieran con otros, que se multiplicaran. Firme en tu fe en Cristo a pesar de todo cambio. Eso es multiplicación también. Que vamos a permanecer firmes nosotros a pesar de lo que venga, de lo que suceda, sobre todo en este tiempo en que estamos viviendo, que estamos viendo cosas que antes no veíamos, ¿verdad? Pero nosotros firmes en el Señor. Ahorita veníamos con Candy y veníamos hablando acerca de unos hermanos que son fieles a la casa del Señor, que aunque sus familias no estén aquí, ellos están aquí. Tal vez algún día sus familias estuvieron aquí y ahora ya no están, pero ellos permanecen fieles y son un ejemplo del discípulo que ama la casa del Señor, que no importa lo que suceda, quién se vaya o quién venga, usted permanece firme en la casa del Señor, porque ha aprendido a amar este lugar que es su hogar espiritual y que es mi hogar espiritual. Cada vez que también multiplicación es ir menguando para que Cristo crezca, ¿verdad? Yo voy menguando y Cristo va creciendo. Como Juan decía, dice que lo vio venir y dijo: es necesario que Él crezca y que yo mengue. El Cordero de Dios, es necesario que Él crezca y que yo mengue. De esa manera nosotros vamos también multiplicándonos. Toda obra, dice, toda obra de Dios nos va perfeccionando y cada vez nos hace parecernos más a Jesús, siempre y cuando nosotros nos dejemos tratar.
dejemos que el trato de Dios vaya en proceso en nuestras vidas. Y estamos dispuestos a hacer la gran comisión. ¿Cuál era la gran comisión, hermanos? ¿Qué dice Mateo 28? Ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Nosotros somos discípulos? ¿Cuál es la labor entonces ahora de nosotros? Hacer discípulos, hacer otros discípulos, ¿verdad? Llevando la palabra del Señor y enseñándoles, dice Jesús, todas las cosas que les he mandado. Estaba seguro Jesús que la enseñanza que le había ministrado a sus discípulos estaba guardada en sus corazones. Y vino el Espíritu Santo de Dios y los afirmó, y vemos la expansión y el crecimiento de la iglesia. Conclusión: como discípulos de Cristo, pónganse de pie, hermanos. Como discípulos de Cristo, dejémonos entrenar. En esta casa estamos en continuo entrenamiento, de una y de otra manera. No creamos que no necesitamos. Todos los días nosotros somos como el menesteroso que está necesitado de que el Señor lo visite. Dejémonos entrenar, dejémonos instruir, dejémonos enseñar para que nuestro entrenamiento se complete. Volvámonos como nuestro maestro. ¿Quién? Jesucristo. Mire que Jesús, cuando estuvo en su ministerio en la tierra, Él se sometió al Padre e hizo todas las cosas como el Padre le había mandado. Nosotros nos hemos sometido a Jesucristo, entonces dice aquí: déjate entrenar, déjate instruir, completa tu entrenamiento, no nos quedemos a medias, hermanos. Volvámonos como nuestro Maestro Jesucristo. Que haya un anhelo en nuestro corazón de llegar a ser como Él es. Amén, hermanos.